capítulo 5. Esdras, Antiguo Testamento. Dios bendiga a los que se encuentran en las redes sociales también en esta hora. ¿Lo tienen? Esdras capítulo 1, versículo 5. La Biblia también tiene concordancia. Si no lo haya, puede buscar en la concordancia. Dice así la palabra en el nombre del Señor Jesús. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir e edificar la casa de Jehová, la cual estaba en Jerusalén. Amén. Tome asiento. A ver si le puedes dar volumen al micrófono, Eliseo, no sé. Gloria a Dios. El tema de esta noche es dejando de dormir. Dejando de dormir. Pues bien, mis hermanos y amigos, hay cosas en la Escritura que debemos prestar un poco de atención. En el ámbito espiritual se requiere diligencia para estas cosas, para poder entender y ser parte de ello. Nosotros tenemos que conocer también, hermanos, los tiempos y las edades, hermanos, en las que estamos viviendo en estos momentos. Tenemos que mirar a través de la Escritura qué es lo que está pasando a nuestro alrededor y darnos cuenta de las cosas que están sucediendo. Y les voy a decir una cosa, muchas de las veces, hermano, en este tiempo, estamos en el 2022, pero podemos darnos cuenta de que la iglesia, mucha de la iglesia, los espíritus de muchos miembros de la iglesia están dormidos. Nosotros, hermanos, para poder entender estas cosas, necesitamos de irnos siempre a las Escrituras, y encuentro en este pasaje, hermanos, dice que entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, o sea, todos los varones, hermano, todos aquellos, note lo que dice, cuyo espíritu despertó. ¿Quién lo despertó? Dios. O sea, hay espíritus, hermano, ¿sí? Está el espíritu, hermano, del hombre que vive y mora dentro del hombre, hermano, pero este espíritu muchas de las veces está dormido. Y este espíritu, hermano, necesita de ser despertado por Dios para que, hermanos, haya un éxito, haya un triunfo, hermano, en nuestras vidas, en la iglesia, en la obra de Dios. Si nosotros no lo analizamos, no lo vemos, hermano, no vamos a mirar las cosas, no nos vamos a dar cuenta. Y yo me hacía la pregunta, de los que estamos aquí, ¿cuántos quieren ver que el Espíritu de Dios venga y despierte el espíritu de los varones de la iglesia? ¿Entendemos? Esto, hermanos, es la realidad, hermanos, de la iglesia hoy en día, hermanos, de que la iglesia, mucha de la iglesia, hermanos, los varones especialmente, el espíritu varonil está dormido. Como en los días, hermanos, de Esdras. Gracias a Dios, hermano, que Dios levantó a Esdras, levantó a Nehemías, levantó al rey Ciro, hermanos, y levantó a muchos en esos días, hermano,
que les despertó el Espíritu, fíjense nada más, para reconstruir el templo de Jerusalén, hermano, para reconstruir, hermano, los edificios caídos, para reconstruir el altar de Jehová, para reconstruir, hermano, las murallas de Jerusalén, hermanos, que habían, hermano, sido tumbadas, hermano, por el rey Nabucodonosor cuando invadió Jerusalén. Había quedado, hermanos, el pueblo en ruinas, hermanos. El altar de Jehová, el templo que había construido Salomón, todo había quedado en ruinas, hermanos. Y ahora, hermanos, Dios despertaba el espíritu de unos varones, hermanos, para que le echasen ganas, hermanos, en la obra de Dios. Y es lo que hoy en día necesitamos, que Dios despierte el espíritu de muchos varones en la obra de Dios, hermano. Porque la obra de Dios no puede caminar, hermano, con varones, hermano, que están dormidos. No puede caminar la obra de Dios, la iglesia no puede caminar, hermano, con espíritus dormidos, aleluya, porque los espíritus dormidos están simplemente en reposo. Reposan. Tal vez andarán ocupados en otras cosas, pero en cuanto a las cosas de Dios, reposan. Y necesitamos que el Espíritu de Dios de esos días, hermanos, en los días de Esdras, de Nehemías, que vino para reconstruir, hermanos, el templo, también venga en este tiempo a restaurar la iglesia. Porque la iglesia, hermano, carece varonilmente, hermano, de varones. La iglesia, hermanos, prospera cuando los varones están despiertos, cuando viene el Espíritu de Dios a despertar la iglesia. Entonces se levantaron, dice, los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes, fíjese bien, los sacerdotes y levitas, y todos aquellos, dice, en que despertó Dios el Espíritu para subir y edificar la casa de Jehová. Cuando Dios despierta al pueblo, el pueblo trabaja en unidad. Cuando Dios despierta a esos espíritus, hermanos, los levitas cantan en unidad. Los sacerdotes ministran en unidad. El pueblo, hermanos, es de un solo sentir y de un solo corazón. Y es cuando Dios entonces, hermanos, dará la victoria a los suyos. Es cuando Dios, hermanos, hará prosperar, hermanos, su obra en medio de nosotros, como dijo el profeta Habacuc. Haz prosperar tu obra, Señor. Hazla resplandecer en medio de los tiempos. Y eso es lo que se necesita, que la obra prospere, que la obra de Dios resplandezca en medio de los tiempos que estamos viviendo. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer prosperar la obra? Que Dios es un Dios, hermano, que puede vivificar, que Dios puede resucitar aún los espíritus de los santos, hermanos, que están dormidos. Solamente hasta entonces Dios hará prosperar su obra. Mire, hermano, que los que duermen no les va bien. ¿Cuántos saben eso? Jueces. Vamos al libro de Jueces. Un ejemplo en el libro de Jueces, capítulo 16. Vamos a ver unos ejemplos de las personas que durmieron, que no les fue bien. 16:15. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras, importunándole su alma, fue reducida mortalmente a angustia. El 15 dice, ok, ya, ese mismo.
Le descubrió pues todo su corazón y dijo: nunca a mi cabeza ha llegado navaja, porque yo soy nazareno de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Bueno, viendo Dalila, hermanos, que le había descubierto su corazón, lea el versículo 19: y ella hizo que él, ¿qué? Se durmiese. ¿Qué hizo Dalila con Sansón? Hizo que se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guadejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. O sea, que aquellos que duermen, hermano, no les va bien. Y a Sansón, hermano, descubriendo su corazón, hermano, lo hicieron dormir sobre sus propias rodillas para cortarle las 7 trenzas que estaban sobre su cabeza, para que su fuerza se le fuere, Dios se apartase de él y fuese debilitado, y así los filisteos poder ganarle a Sansón. Y así fue, hermanos, como Sansón perdió. ¿Me controlas el micrófono? Así fue como Sansón, hermanos, perdió, hermanos, porque se durmió. Cuando el pueblo duerme, cuando el líder duerme, cuando los líderes duermen, cuando el sacerdote duerme, cuando los levitas duermen, déjeme decirle, el enemigo toma ventaja de nuestras vidas. Nuestro adversario, hermanos, no duerme, dice la Escritura. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él siempre, hermanos, día y noche va a estar sobre nuestro esqueletito. Va a estar sobre nuestra vida buscando el momento oportuno, hermano, para hacernos dormir sobre nuestras rodillas, hermanos. ¿Y sabe qué? Y así tomar la ventaja que él necesita, hermano, para aniquilarnos, para acabarnos, o para matarnos, o para robarnos, o para destruirnos. Así es, hermano. Por eso muchas de las veces, hermano, la obra, hermano, no prospera, la obra no crece, hermano, porque nos ha hecho dormir sobre nuestras rodillas el enemigo. Nos ha quitado el poder, porque le descubrimos el corazón, porque le decimos las cosas que Dios nos ha dicho que hagamos, cuando no las debemos de hablar, no las debemos de decir. Por eso él toma ventaja y él busca cómo no suceden las cosas. Acá estaban construyendo el templo de Jerusalén, hermanos, las murallas, las puertas caídas que habían sido consumidas a fuego, hermano. Pero siempre va a haber otros que se levantan, dizque para echarte la mano. ¿Cuántos no han pasado por aquí, han llegado por aquí, que nos quieren echar la mano, hermanos, y en vez de ayudarnos, vienen a destruir? En vez de levantar la obra, hermanos, vienen a arruinarla más. Esos son los mutiladores del cuerpo de Cristo. Como también se habían levantado en los días de Esdras y de Nehemías, para que no construyeran el templo del Señor, para que no hicieran el altar. Bendito sea Dios por los que Dios despertó el espíritu, hermano, y se unieron y lo lograron. Otra de las personas, hermano, que durmió, 1 Samuel 26. Vamos a 1 Samuel 26, 7. Dice la Escritura, y hay otro que durmió, hermanos. David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y he aquí Saúl estaba tendido durmiendo. ¿Qué estaba Saúl? Estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en la tierra, en su cabecera, y a Abner y el ejército estaba tendido alrededor de él. Miren nada más, ¿cómo estaban todos? Dormidos. El rey Saúl estaba ¿qué? Roncando. En momentos, hermano, de guerra, en momentos de conflicto, estaba
Saúl roncando, y no tan solo eso, sino que todos los que tenía alrededor estaban dormidos juntamente con él. Y David, hermano, era un hombre de guerra, hermanos. Saúl andaba buscando a David para matarlo. Y en esta ocasión, hermano, David tenía todo el derecho, hermanos. Tenía toda la razón, hermano, de haber acabado con la vida de Saúl ahí en ese momento. De agarrar la misma lanza y clavarlo ahí con la misma lanza. La diferencia entre Saúl y David, hermanos, es que David, hermanos, era temeroso de Dios. Aún llegó a decir: líbreme, Jehová, de tocar al ungido. Eso es lo que sucede. Puede llegar a perder la vida mientras la persona está dormida. Estoy hablando de personas que están dormidas. Otro ejemplo, primera de Pedro 5:7. Miren lo que dice. Déjame ver si no me equivoqué. 5:7, 5:8. Dice: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y luego dice la palabra: sed ¿qué? Sobrios, o sea, están despiertos y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, él no se detiene, hermanos. El enemigo no se detiene cuando mira, hermanos, a las personas dormidas. El diablo sabe, hermanos, en este ministerio, quién ora y quién no ora. El diablo sabe quién está dormido, sabe quién está despierto. El diablo, hermanos, es muy astuto. El diablo es muy sagaz, muy inteligente. Por eso, mis amados hermanos, es necesario, hermanos, que nosotros le pidamos a Dios con diligencia y le digamos: Señor, despiértanos de ese sueño. Despierta, haz vivir nuestro espíritu para gloria y honra de tu nombre. Dios no quiere que dormamos. Si usted se da cuenta, hermanos, tiene de haber un equilibrio, hermanos, hasta en el sueño natural. Tantas horas para trabajar, tantas horas para andar caminando, haciendo actividades, tantas horas para dormir. Dicen que los que duermen más de 10 horas están propensos, hermanos, a un ataque cardíaco o cerebral, porque están ya forzando el cuerpo a dormir. Ahora vamos a verlo del punto bíblico. Proverbios 6:6 nos da hasta ejemplos el mismo Señor, hermano, con animalitos. ¿Nunca le han picado las hormigas? Note lo que dice. Miren lo que dice, hermanos. Dice: ve a la hormiga, oh trabajador, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, el cual no tiene capitán, no tiene, fíjense bien, ni gobernador, ni señor. Prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, versículo 9, ¿hasta cuándo has de dormir? Fíjese, hace la pregunta: ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de qué? De tu sueño. Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo, entre comillas, ¿eh? Dice: así da la respuesta, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Fíjese nada más hasta dónde llega el asunto.
El Señor pone estos animalitos, estas hormiguitas, hermano, que de día y de noche trabajan, levantan, traen de aquí, traen de allá. Hermano, dicen, el invierno viene, que danos prisa, hay que colectar, hay que meterlo allá, meterlo hasta mero bajo, hay que hacer bien nuestras habitaciones, hay que tener en abundancia, hay que vigilar de día y de noche para que nadie se vaya a meter y a robar nuestras cosas. Y ella no tiene capitán, ella no tiene gobernador. No tiene un señor que le dice a las 7 de la mañana vas a ir a trabajar. No, ellas están trabajando las 24 horas. De día trabajan de afuera para adentro y en la noche trabajan adentro. Para que cuando llega el tiempo de la angustia, ellas están bien tranquilas, están bien preparadas. No hay sueño. No hay problema para ellas. Y eso es lo que nos dice a nosotros, hermanos, la Escritura, hermanos. Muchas de las veces, hermanos, por eso, hermanos, habitamos en la pobreza, hermanos. La pobreza viene como un hombre armados a nuestra hogar, hermanos, a nuestra familia, a nuestra vida espiritual, al ministerio, hermanos, porque los hermanos, las hermanas están dormidas. Dijo alguien allá, están en sus laureles. Están en sus laureles. Y allí es donde nosotros, hermano, debemos de pedirle, Dios, despiértanos, despiértanos, porque sin ti no podemos. La Escritura nos dice, hermano, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los trabajadores o los que la edifican. ¿Cuántas de las veces nosotros no queremos hacer tantas cosas para el Señor, hermanos? Pero si el Señor no está, no va a prosperar el asunto. Porque muchas de las veces, hermano, queremos hacerlo a nuestras fuerzas. Cuando la Escritura le dijo allí también más adelante, hermanos, le dijo el Señor a Zorobabel, diles que no es con espada ni con ejército. Ya estaban listos también para agarrar las espadas y todo, porque se habían levantado unos para que no construyeran el templo, hermano, no construyeran la ciudad, hermanos, y se habían levantado unos. Y le dijo, no es con espada ni con ejército, mas con mi Santo Espíritu es, dice el Señor. Y si no es a través del Espíritu del Señor, hermanos, no lo vamos a lograr. Me temo que no, hermanos. Las obras, hermanos, que duermen así son. Por eso, hermanos, no podemos llegar lejos en el ministerio. Por eso, hermanos, en construcción no podemos llegar lejos. Por eso, hermanos, en liderazgo no podemos llegar lejos. Por eso, hermanos, en muchas ministraciones no podemos llegar lejos. Porque muchas de las veces estamos dormidos. Porque en este caminar con Cristo, hermano, no es de un par de líderes, hermano. En este caminar con Cristo es de todo el pueblo. De todo el pueblo. Y sigue la obra durmiendo, hermanos. Jonás, capítulo. Vamos a Jonás. No dejamos a Jonás. Jonás, capítulo, ¿dónde estás? Capítulo 1, versículo. Capítulo 5, capítulo 1, versículos 5 y 6. Vamos allá. Bendito sea el Señor. Quien lo haya primero, que me lo lea. Capítulo 1, versículo. Capítulo 1, versículos 5 y 6. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Santo Dios. O sea que Jonás, hermano, mirando la tempestad, hay gente, hermano, que
ni mirando la tempestad, hermanos, ¿verdad? Se pone a clamar a Dios. Se pone a buscar a Dios. Porque ¿sabe qué? Porque están dormidos. Jonás, hermanos, en la tempestad prefirió, hermanos, descender abajo, hermanos, y buscar, hermanos, el dormitorio más cómodo. La cama, no sé, hermanos, si eran colchones, si eran colchas, si era algo por ahí, pero él buscó el lugar más adecuado, hermanos, y allí tiró el esqueleto. Hasta que viene, hermanos, una persona, hermanos, que no es ni cristiana, que no es creyente en Dios. Y se levanta y le dice, clama, ¿a quién? A tu Dios. Tal vez el tuyo nos oiga. O sea, vinieron a despertarle el espíritu a Jonás. Mientras, hermanos, allá afuera hay miles y miles de personas que se pierden, hermanos. Mucha de la iglesia, muchos de los creyentes, hermanos, cuando hay mucha obra para hacer, hermanos, para que la obra sea edificada, la obra sea consumada, hermanos, en los últimos días, hermanos, se la pasan durmiendo como Jonás. No les importa, hermanos, lo que pase con el resto de la gente. No les importa, hermanos, porque en su corazón, hermanos, tal vez, hermanos, no ha nacido el amor de Dios. En su corazón, tal vez, hermanos, no hay ni una chispita, hermanos, de compasión por el prójimo. Y se la pasan, hermanos, dormidos. No hay nada que hacer. Y si hay algo, que lo haga el líder, que lo haga el pastor, que lo haga el profeta fulano allá, que aquel tiene más likes que yo. Que lo haga aquel que está más ungido. Cuando en realidad, hermano, Dios quiere usarnos a nosotros, la iglesia. Quiere despertarnos de ese sueño profundo en el que ya hemos dormido mucho tiempo, porque Él quiere hacer grandes cosas en medio de nosotros. Y nosotros le estamos cerrando los ojos al Señor, hermanos. O en nuestra vida al Señor. Cerramos nuestros ojos al Señor para que lo entienda. En Juan 4, 31 al 39, hermanos, Jesús dice, hermanos, habla, hermanos, de que la siega, los campos ya están listos, hermanos, para ser levantados. La cosecha está lista. ¿Sí o no? Y esa cosecha, hermanos, Jesús hace casi más de 2000 años que lo habló, lo dijo, hermanos. Desde hace 2000 años la cosecha se ha tenido que estar levantando ya. Y a veces me pregunto, Señor, ¿cuándo nos vas a despertar de este sueño, Señor, para ir a levantar esa cosecha? Porque en lo que va del año antiguo, que ya pasó el 2021, y lo que va del nuevo, me estoy haciendo la pregunta, ¿cuántas almas hemos ganado para Cristo este año? Y el año pasado. ¿Cuántas almas vamos a llevar a los pies de Cristo? ¿Cuánta cosecha, cuántos granos hemos levantado de todos los miles y millones que están allá afuera? Él es la luz, hermanos, y la luz, hermanos, no sé si a usted le pasa, hermanos, pero yo no puedo dormir cuando hay luz. Y cuando la luz viene a tu vida, hermanos, y la luz refleja en tu vida, hermanos, ese chispa, hermanos, tú no te puedes quedar dormido, tú no te puedes quedar quieto. Dice, no, a mí mi esposa me dice, no puedo dormir con luz. Y yo tampoco, apágame. No podemos dormir con luz. Cuando viene Jesucristo a iluminar nuestros corazones, a iluminar nuestras vidas, nos damos cuenta, hermanos, de que el Señor a través de su luz nos quiere despertar de ese sueño. Luego cuando empieza a salir el sol, canta el gallo, ¿verdad? Suena la alarma del reloj, suena el gallo, ¿verdad? Y despertamos del sueño. Ya es hora de irnos a trabajar. Necesitamos, yo creo que muchas de las veces, que nos cante el gallo como a San Pedro. Porque Pedrito andaba un poco dormido, andaba un poco desviado, andaba negando al Señor.
Y muchas de las veces nosotros dormimos o negamos al Señor con nuestros hechos. El sueño, hermanos, miren lo que dice Efesios 5:13. El sueño es tremendo, hermanos. En otras ocasiones lo hemos leído, hermanos, y miramos, hermano, que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, en el 5:13 y 14, dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, mira, ahí está la luz, son hechas manifiestas, porque la luz, esto es lo que manifiesta todo. ¿Ok? Todo manifiesta la luz. La luz nos dice si estamos dormidos o estamos despiertos. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, levántate. ¿De dónde, hermanos? ¿De dónde? De los muertos, y te alumbrará ¿qué? ¿Quién? Cristo. Por eso no les sorprenda, hermano, que en el Antiguo Testamento vino el Espíritu de Dios, hermanos, y despertó los espíritus. Los levantó, los espíritus dormidos, los espíritus muertos, hermano. Los levantó dentro del sacerdocio de los levitas, de los cantores, de Esdras, de Nehemías, hermano, y los puso a trabajar para edificar su casa, para edificar el altar donde se le ofrecían los sacrificios, donde Israel se tenía que presentar para adorar, para exaltar el nombre de Jehová. Ahora ni a balazos, hermanos, la gente se despierta, ni con truenos ni con cohetes. No se despiertan. Ni por la necesidad, muchas de las veces, hermano, somos capaces de despertarnos por las situaciones que estamos pasando en nuestra familia, en nuestras finanzas. Ya sea, hermano, familiar, ya sea financiera, ya sea moral, sea espiritual, hermanos, no estamos despertando de ese sueño. Por eso dice, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. O sea, vas a tener la revelación una vez más. El sueño, hermanos, es mortal. Ya se lo dije ahorita. Y vamos a mirar otro ejemplo. Y quiero que vaya al libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 9. Y usted lo conoce, hermano, y tal vez ha escuchado varias predicaciones de Éutico, el joven, hermano. Le pusieron, hermanos, el dormilón dominguero. Porque usted sabe, ¿verdad? Usted sabe que a veces también el cansancio aprieta y ahorca, ¿verdad? Por mucho afán o por mucho trabajo. Y hay muchas personas que, lo tengo que decir, a veces llegan a la iglesia, ¿verdad? Y el pastor está predicando, el profeta o el evangelista o el que está enfrente, hermano, del ministerio, hermanos, y está predicando, y en donde hay grandes, vamos a decir, donde hay grandes, donde pueden transmitir con cámaras de televisión y se mueven todas las cámaras y todo, se ve la gente a veces, hermano, donde está, ¿sí me entiende? Donde están, ¿cómo dicen? Moviendo la cabecita, donde se están cayendo de las bancas. E incluso en unas ocasiones, hermanos, por ahí hemos visto, hermanos, que hay unos que dale costalazo dentro de la iglesia. ¿Sí o no? Sí lo dan. Y es bíblico, hermanos. ¿Sí me entienden? Porque van perdiendo, hermanos, ¿sí me entienden? Van perdiendo el enfoque de lo que se va a la iglesia. ¿Sí entienden? O a donde se va a congregar. Y mire lo que dice Hechos 20, versículo 9. Y un joven llamado Éutico, que estaba sentado en la ventana, ¿qué dice? Rendido de un ¿qué? De un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso bajo y fue levantado ¿qué? Muerto. O sea, en el sueño, hermanos, nos damos cuenta, hermanos, ¿sí? Que el sueño nos puede vencer, ¿sí? Y en el tercer round, hermano, caer al suelo del tercer piso, dice ahí, y al tercer round vas para abajo,
Y cayendo abajo, hermano, ¿sí? Ya es muy difícil, hermano, de que te levantes. Gracias a Dios por el milagro, por la misericordia y por este varón Pablo, ungido de Dios, hermano, que cuando se dio cuenta del asunto, corrió hacia abajo, hermano, y dijo, no pasa nada, hermano. Y él llegó y se tiró sobre el cuerpo, hermanos, y lo resucitó. Vivió, volvió a la vida aquel muchacho. Y hubo gran gozo, hubo grande alegría, hermano. Pero ¿qué nos da a entender, hermano? ¿Qué si Pablo no se hubiera tirado sobre él? ¿Qué si hubiera dicho Pablo, ya déjenlo que se muera? ¿Qué si a Pablo no se le hubiera sido revelado por el Espíritu Santo, tírate sobre él? ¿Qué si no hubiera visto esa unción que tenía el apóstol Pablo sobre él? Hermano, Éutico no se hubiese levantado. Como quiera, quedó, hermanos, impregnado este asunto, hermano, de Éutico en la Biblia, de este joven. Dice que era un joven. Imagínense. Si los jóvenes flaquean, ¿qué serán los ancianos? Nosotros tenemos que decirle al Señor, Señor, queremos volver a los días de avivamiento. Queremos volver, Señor, a los días, hermanos, donde despertábamos. No había horario de despertar, en pocas palabras, o no había horario para irnos a dormir. Queríamos estar llorando en su presencia. Queríamos estar, hermanos, metidos en su presencia. Y hasta después de orar horas allí, hermano, hasta ahí nos quedábamos bien a gusto dormidos. Pero ya habíamos estado en la presencia de Dios. Ya Dios nos había hablado, ya Dios nos había enseñado, ya Dios nos había ministrado, ya Dios nos había dicho lo que quiere. Ya habíamos adorado, ya habíamos exaltado la grandeza de Dios. Nos levantábamos, aleluya, y volvíamos otra vez a lo mismo. Eso no debe de cambiar. Él es el mismo de ayer, hoy y de siempre, y por los siglos de los siglos. La iglesia y el pueblo no debe de dormir. Aleluya. Necesitamos de orarle al Señor, hermanos, para que Él vuelva una vez más a despertar los espíritus, hermanos, de la iglesia. Recuerdo, hermanos, a una persona, hermanos, que se levantaba a orar. Y en cuanto caía, hermanos, al lado de la cama, de rodillas, comenzaba a orar y decía, Señor, despierta a los varones. Que los varones vengan a orar, que los varones lleguen a la casa. Y ¿sabe qué, hermanos? En aquel ministerio comenzaron, hermanos, a llegar los varones. Día tras día comenzaron a multiplicarse. Los varones comenzaron a llegar, hermanos. Había un mover del Espíritu Santo donde se sentía, hermanos, en aquel lugar, en aquella habitación, hermanos, el Señor Jesús, la presencia del Espíritu Santo, hermano, caminando en medio de nosotros. Parecía que escuchábamos, hermano, literalmente los pies, hermano. Parecía, hermano, que escuchábamos y mirábamos literalmente su presencia, su silueta, hermano, caminar en medio de nosotros. Había lágrimas, había llanto. Pero era un pueblo, hermano, un hambre que había nacido en los varones, hermano, que se le estaba pidiendo a Dios, despiértalos, túmbalos de las camas, Señor, que no se queden dormidos a las 3, 4 de la mañana. Llegaban a las 4, a las 5 de la mañana al templo, a las 10 de la noche, después de que salían del trabajo a las 7, salían a las 4 o 5 de la tarde, para las 7 de la noche, ya estaban los varones en el templo. Ya estaban buscando la presencia de Dios para las 11 o 12 de la noche, 1 de la mañana, ya estábamos yéndonos para la casa. Había armonía, había esencia, había espíritu, había un despertar maravilloso. Pero cuando una de las cabezas comienza a desistir de la oración, ¿sí me entiende? El resto comienza otra vez a lugar. Comienza a irse a dormir, a dormir, a dormir. Y todo comienza otra vez a morirse. Se pierde
la relación con Dios. Se pierde la esencia. Se pierde, hermanos, el despertar de Dios en nuestras vidas. Por eso yo le quiero invitar, hermanos, a que comencemos una vez más a clamarle a Dios por un despertamiento en nuestras vidas. No tiene ganas, no se recuerde de aquellos momentos que usted pasaba horas y horas y horas en su presencia, a comparación de los 15 o 20 minutos de hoy en día. O a comparación de la nada que se da hoy al Señor. Debemos de acordarnos de volver a nuestro primer amor. ¿Sí me entienden? Porque cuando la gente, hermanos, los creyentes, están en su primer amor, hermano, no les importa que se levante el enemigo, no les importa cuántos acampen alrededor de ellos para quererlos destruir. Ellos dicen: Señor, tú lo dijiste y nosotros lo vamos a hacer porque te amamos. Tú lo dijiste y nosotros lo vamos a hacer porque te amamos. Nos has despertado de este sueño, Señor, y ahora no queremos dormir. Queremos vivir despiertos. Es mejor vivir despierto que vivir dormido. Póngase de pie. Dios despertó, hermanos, a Esdras, a Nehemías y a todos estos, hermanos, para edificar el templo de Jehová. Y usted lee las demás cosas, todo lo que trajeron al templo, que ni siquiera yo toqué. Ellos traían oro, traían plata, traían utensilios, hermanos, traían dinero, traían muchas cosas, hermanos, para que no faltase nada en la casa de Jehová. Y la presencia de Dios, hermanos, descendiera. Hiciesen todo lo que Dios les había pedido. Y era algo hermoso. Allá fue donde Esdras construyó el primer púlpito, hermanos, para predicar. Nehemías, ahí estaban ellos predicando en el primer púlpito que se hizo. Vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, te pedimos, Señor, que tú tomes control, Señor. Que tú tomes control de nuestras vidas, Señor. Que tú nos despiertes, Señor. Aleluya, de este sueño, Señor. Que tú, Señor, comiences, Señor, a hacer la obra, Señor. Aleluya, poderoso Dios. Te adoramos, precioso Jesús. Bendecimos, Señor, a los que están en las redes sociales en este momento. Te adoramos, Jesús. Que no tenemos los derechos de la música. Te adoramos, precioso Jesús. Aleluya. Nos despedimos en esta hora de los que están en las redes sociales. Dios me le bendiga. Permite que Dios te despierte tu espíritu de ese sueño. Y que Dios siga bendiciendo tu vida de una manera sobrenatural y abundante en tu vida. Para este 2022 nos acercamos al final. Permite que Dios te despierte, Dios te bendiga. Nos vemos el miércoles aquí a las 7 de la noche.